Zúñiga, que se encuentra ahí ya en las calles de la capital de la República Mexicana. Arturo Sánchez, ¿cómo te va? Muy buenos días. Trabajo esta semana que viene. Mucho trabajo, mi querido Arturo. Hay que estar atentos a lo que viene en el Congreso la próxima semana, la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Pero antes de eso, Arturo va a llegar con pues una dura crítica de los gobernadores. Lo veíamos el jueves, lo veíamos el viernes, lo escuchamos el viernes con el propio Enrique Alfaro, que entrará en funciones ya como gobernador de Jalisco el próximo 6 de diciembre. ¿Qué representa todo eso? Ahorita, pues, buena parte de los diarios, pues dice Andrés Manuel López Obrador que no se va a dejar chantajear. ¿Cómo leer esto, Arturo? Buenos días. A ver, yo creo que es importante varias cosas. Sí hay un conflicto con los gobernadores y creo que parte de al menos dos elementos. Primero, los gobernadores fueron visitados por Andrés Manuel López Obrador durante esta gira de agradecimiento que hizo y parece que se generaron ahí varias expectativas que no se están cumpliendo y tienen que ver con lo que finalmente los superdelegados iban a hacer o no iban a hacer. A los gobernadores les preocupaba mucho que participaran en actividades de seguridad o que se metieran demasiado en la toma de decisiones de políticas económicas en los estados. Se suponía que había algún acuerdo ya con el presidente electo y los gobernadores de que este tipo de atribuciones iban a estar acotadas, al mismo tiempo que se respetaba la intención del presidente electo de acabar con la corrupción en los estados, lo cual parecía muy adecuado. Pero cuando se avanza sobre el presupuesto y los gobernadores, sobre todo Alfaro, no ven que están ahí tomadas en cuenta las inquietudes que se habían manifestado. Cuando se aprueba la ley de la administración pública y los superdelegados sí tienen funciones de injerencia en seguridad y los gobernadores pasan a una especie de segundo plano, cuando se rompe el diálogo que había, pues entonces sí se genera este conflicto que hace que Alfaro salga a declarar lo de que declaró, que los gobernadores panistas publiquen el desplegado que publican, que se esté diciendo ahorita que las bancadas del PRI y del PAN impugnarán ante la Corte la inconstitucionalidad de la figura de los superdelegados y todo este tipo de situaciones. Lo que realmente preocupa atrás de todo esto es que hay una visión del federalismo muy particular en este gobierno. Los estados forman parte de un pacto federal, por eso nos llamamos Estados Unidos Mexicanos. Cada estado tiene sus leyes, cada estado es libre y soberano, tiene su constitución, y lo que sienten los gobernadores es que se está minando ese tipo de atribuciones que tienen en los estados y que se está pasando por ellos de un poco dándole la vuelta a las cosas. Fíjate que la ley de la administración pública no es una reforma constitucional, en consecuencia no tiene que ser aprobada por las legislaturas de los estados. En consecuencia, bueno, pues pueden pasar directamente por encima de la autoridad de los gobernadores y esto es lo que estorba un poco. Pero para amolar la cosa, el senador Félix Salgado Macedonio amenaza con la desaparición de poderes a aquellos gobernadores que no se sujeten a lo que el presidente dice. Y esto es realmente una amenaza bastante absurda, bastante torpe, me parece, porque en lugar de abrir la puerta a la política sana, a la negociación, al diálogo, se generan este tipo de amenazas. Y la misma respuesta de Andrés Manuel también vuelve a ser un poco ruda. No será rehén de nadie, no se dejará chantajear, lo importante es acabar con la corrupción. Y esto es de alguna manera un conflicto en un contexto poco conveniente para el presidente. La figura de desaparición de poderes sí está en la Constitución, sí está en una de las atribuciones del Senado, pero no se ha utilizado desde 1975, mi querido Jaime, justamente en el gobierno de Luis Echeverría, en donde había dos gobernadores, sí, en este caso en Guerrero y en Hidalgo, que estaban generando problemas al presidente, que había generado una situación de violencia
violencia importante en los estados y se recurre a la desaparición de poderes. ¿Por qué no se había utilizado posteriormente al 75? Justamente porque se abrió la puerta a una negociación y un diálogo con los gobernadores para llegar a los acuerdos necesarios de qué era lo que requería la federación por un lado y los estados por otro. Que Félix Salgado Macedonio salga con esta amenaza ahorita, pues enturbia todavía más el ambiente y no genera una solución clara a estas situaciones. Es lamentable porque faltan 6 días para la toma de posesión y cualquiera pensaría que lo que se había avanzado en la negociación con los gobernadores era muy positivo. Vemos ahora que no es el caso. ¿Y qué viene entonces, Arturo? Porque, vaya, lo hemos visto, el día de ayer el presidente dijo que él no se va a dejar chantajear, que así van a ser las cosas, y así va a caminar, ¿eh? Pues yo creo que estamos dándonos cuenta, mira Jaime, no nada más es esto de los gobernadores, la misma consulta, ahorita tenemos, como ya estabas comentando ahorita, una consulta que está en estos días, con el mismo sistema que fue criticado, por lo tanto genera las mismas críticas, 2 días menos de consulta, menos información, a diferencia del anterior, AMLO dice que sí es parcial y que sí va a votar en una dirección específica, y se anuncia además una consulta el 21 de marzo del año que entra, cuando se dijo que iba a realizarse ya con una ley reformada. ¿Qué quiere decir eso? Ahí sí se necesita cambiar la Constitución. Por lo tanto, vemos hoy que en la agenda de mañana del Congreso de Comisiones, lunes en la tarde, se podría ya estar discutiendo una minuta para reformar el artículo 35 constitucional y poner una ley para hacer estas consultas. Y rapidísimamente aprobarlo, tendría que ser esta misma semana, para que hubiera tiempo para que los congresos de los estados aprobaran las reformas a esta consulta y por lo tanto el 21 de marzo se pudiera ya tener una consulta en forma con una nueva ley. Ahora, eso está muy bien, porque ya tendríamos una nueva ley. El problema es la negociación de las características que tiene que tener la nueva ley y la forma como debe construirse. Entonces, sí, como tú dices, así como están haciendo las cosas, pues así se van a ir de frente y así van a mantener la política que se está anunciando. Ese es un cambio importante en la forma de hacer política del país. Hay quien dice, el presidente electo, por ejemplo, que esto es el Estado de Derecho. Hay quien dice que esto es una forma de autoritarismo por la nueva conjunción que hay entre el presidente de la República, su partido y las mayorías que tiene en la Cámara de Diputados y de Senadores. Ojalá que se encuentre un mecanismo de política sana, de buena negociación, de buen diálogo, que lime las asperezas que este tipo de decisiones están tomando en diferentes ámbitos de la vida pública. Pues vamos a estar muy al tanto de lo que ocurra, Arturo. Sin duda, como tú bien lo comentas, esto no se había visto y veremos el alcance que tenga. Ya leíamos y escuchamos al propio senador Félix Salgado Macedonio el viernes pasado y bueno, pues la carta de los gobernadores panistas, lo que señala Enrique Alfaro. Bueno, pues son tiempos nuevos, no sé qué tanto desgaste se puedan aguantar o qué tanto encontronazo, porque aparte, además viene la discusión del presupuesto para el 2019, donde los recursos pues tienen que fluir a esas entidades, sin duda alguna. Ese es un tema muy importante y tenemos el debate de los migrantes que además que Trump dice que ya hay un acuerdo, Olga Sánchez Cordero dice que no. Entonces, el contexto de la toma de posesión en términos políticos, pues sí, no es el mejor, pero bueno, pues son quienes ganaron, tienen las mayorías suficientes. Así es. Esperemos que puedan gobernar adecuadamente. Arturo, muchas gracias, te abrazo y te deseo un extraordinario domingo. Muchas gracias. Igualmente, mi querido Jaime, saludos al auditorio. Vamos a pausa, son las 8:27.